tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Muy, pero muy buenos días este jueves que arrancamos puntualmente a compartir info precisa, confiable sobre la salud y consejos, sanos consejos como es el uso del barbijo. Soy insistente con este punto. Sí, tenés razón. Todos los días Natalia me está diciendo usa el barbijo, usa el barbijo. Usa el barbijo, es nuestro aliado para cada uno de nosotros, para cuidarnos, para cuidar a los demás. También higienizarnos las manos es un hábito súper recomendable. Y si estás en casa y todavía no lo hiciste, abrí las ventanas, que circule el aire, si puede ser 2 ventanas y que tengas aire cruzado, limpia. Es como pasar el trapo en toda la casa. Ventilar los ambientes, clave, esencial y fundamental. Y ni te cuento si podés mantener la distancia. Eso de estar ahí todos uno arriba del otro y apelmazados y sin barbijo, imagínate que las consecuencias ya las comenzamos a vivir porque sabemos todos que en la Argentina estamos ya iniciando un ascenso muy importante en los casos de COVID. Por eso es que hoy vamos a hablar, no para llevar miedo, como siempre les digo, sino para hablar sobre lo que sucede en la realidad, sobre las dudas que tenemos, las vacunas, que siguen siendo claramente nuestras aliadas, pero sobre todo en cómo poder evacuar esas dudas que a veces nos hacen tomar las decisiones que no son las correctas. @ Casa Salud OK, a disposición, siempre. @Niparatore, lo mismo. Y nuestro WhatsApp, 011 3545 6043, ya agarras el telefonito y empezás a escribir. ¿Sabes por qué? Porque lo tenemos a él, al querido cordobés Oscar Atienza con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Natalia, un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, la verdad es que hoy vamos a hacer, casi te diría, un repaso de todo lo que venimos diciendo ya en el último tiempo, pero que está muy bien que sigan quizás existiendo dudas y para eso estamos, para poder ayudar a tomar mejores decisiones, Oscar. La situación en el país empieza a ponerse un poco más compleja. Así es, desde hace unas 3 semanas que uno nota ya el aumento en la cantidad de casos. Estos casos, recordá que incluso lo habíamos charlado en algún momento, que empezaba a comentar toda la gente que aparecían casos de gripe. Y como la cantidad de testeos ha bajado, esa gripe quedaba ahí en el aire, ¿no? Ahora empezó a surgir este aumento. La semana pasada quedó mucho más evidente, con un 55% de aumento de casos en la semana, y que seguramente es mucho más. Yo calculo que debe ser por lo menos un 300% en el aumento de casos, pero no se está testeando, entonces no se logra detectar el número exacto. Es para ahí preocuparnos. Te hago una pausa. ¿Sabes por qué te hago una pausa? Porque lo que vos decís Sí. es clave. Digo, yo tengo síntomas, digo, es una gripecita, mi hijo viene del colegio con tos, moco, tiene febrícula un par de días, bueno, ya se le va a pasar, seguimos en la vida cotidiana y habitual, y somos parte del problema, porque yo sigo contagiando, en definitiva, ¿no? Así es, por eso es importante el testeo, porque la gente tiene la claridad de que es o no es COVID, pero aun cuando les dice que es negativo el test, porque estas variantes nuevas tienen una alta tasa de negativos, que en realidad no son negativos, son falsos negativos. Claro. O mayoritariamente esos que dan negativos son falsos negativos, pero por lo menos el contacto con el equipo de salud hace que esa persona empiece a usar lo que vos decías al principio, el barbijo, digamos, use el barbijo y termine aislándose, o al menos no yendo a trabajar, porque hoy tenemos muchísima gente que está yendo a trabajar con síntomas de gripe, y ya sea gripe por influenza o gripe por COVID, ambas son complicadas y ambas son enfermedades infectocontagiosas, que hay que frenar esa cadena de contagio, ¿no? Entonces hay que decirle a la gente: no vaya a trabajar, no haga vida social activa cuando está con esta sintomatología, porque puede ser COVID. Claro, a ver, yendo un poco al plano más concreto y real, tenemos un montón de preguntas que ya te vamos a empezar a compartir, ¿no? Nadie dice que te encierres, lo que estamos diciendo es, si tenés síntomas, la verdad es que es un tiempo en el que tenemos que empezar a cuidarnos. ¿Para qué? Para no volver a esa etapa en la que realmente nos teníamos que aislar 100% para que esto no se complique. Si tengo síntomas, voy a tomar las medidas necesarias, hago la consulta con el médico. También es cierto, Oscar, y me llegan muchas consultas en estos días que van a las guardias con los chicos y no los quieren hisopar, y la verdad es que los centros de testeo para niños no están funcionando muy bien. Y en tercer lugar, hay tipo un prejuicio también de la comunidad médica en el que te dicen, bueno, tiene una gripecita, déjalo en tu casa el chico y ya está. Sí, bueno, eso es lo que venimos desde hace ya unos 30 días advirtiéndole a la gente. Si está con un cuadro gripal, es COVID, y definitivamente tuvimos razón, digo, eso fue así. Lo que pasa es que
había un inconveniente ahí con los falsos negativos, casi la mitad de los casos daban negativo, entonces decíamos, no es COVID, es influenza. La influenza, la verdad, es que va a empezar a ingresar de modo fuerte a partir de ahora, de estos días, cuando empieza a llegar el frío. Viene de la mano del frío la influenza. Antes, ¿qué es lo que podemos tener? Algunos casos sueltos que vienen del exterior, generalmente relacionados con gente que viajó, pero son muy poquitos, no más de 4.000 casos en lo que va del año comparado con 2,5 millones de casos de COVID que tuvimos. Entonces, si tenés un cuadro gripal, por una cuestión de probabilidades estadísticas, lo más probable es que corresponda a COVID. Y lo importante es decirle a la gente, mire, use el barbijo, cuídese porque va a contagiar además a más personas. Y aun cuando estamos bien, porque las vacunas hicieron bien su trabajo, y la verdad es que hicieron un poquito más benévolo a este virus, aún así llega a gente a la que la termina complicando, ¿no? Y vemos hoy las guardias de los hospitales de niños, todas complicadas. Todas. La mayor parte de las camas todas llenas, las guardias con colas de hasta 10, 12 horas de espera, y la mayoría son enfermedades de tipo respiratoria. Así es sin dudas. Y todavía no empieza el invierno. Bueno, decías esto, ahora ya pasamos a la pregunta. Vos decías, bueno, está por llegar ya el momento de la influenza. Por eso insistimos en el punto de si no te vacunaste contra la gripe, es muy importante hacerlo ahora. Es el momento. Así es. Recordemos que los dos grupos que se tienen que vacunar, los niños y las personas de más de 60, 65 años. Y en el medio, los niños serían entre los 6 meses y 2 años. Y entre los 2 años y los 60 años, las personas que tienen factores de riesgo, como obesidad, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad de estas complejas, ellos también se tienen que vacunar. Y es el momento, porque la influenza empieza a llegar ahora. Y lo peor que nos puede pasar es tener los dos virus en el mismo momento, en lo que se llamó en algún momento flurona, porque el cuerpo va a tener que pelear contra 2 virus y uno de ellos es bastante complicado, ¿no? Y sin vacuna, ambos son complicados. Y en los refuerzos, la verdad es que venimos medio lentito, tenemos un montón de dosis para poner refuerzos y como que se relajó todo el mundo. Si pasaron más de 4 meses, la vacunación en la Argentina, vivas donde vivas, si tenés más de 50 años, es libre. Así que vos vas a un centro de vacunación y te pones ese refuerzo si ya pasaron 4 meses de la última dosis. Vamos a las preguntas, ¿te parece, Oscar? Dale. @Oscar Atienza lo pueden seguir. Esther de Mendoza, ¿hasta cuántas veces nos podemos recontagiar de COVID, Oscar? Mira, yo tengo pacientes que ya van por la quinta vez que se contagian. Así es que parece que no hay límite, por eso es importante cuidarse, ¿no? Usar el barbijo. Ninguna de estas contagios debe ser gratuito para el cuerpo. Bien, vamos a la próxima pregunta, @Oscar Atienza, con 2 A en el medio. Julia de Chubut, ¿es peligroso el recontagio? Eso justo lo que pregunta Julia me parece interesantísimo. ¿Puede traer más secuelas a largo plazo? Digo, ¿es lo mismo si me contagio una vez, como dice Julia, o como decías recién vos, que tenés pacientes de 5 veces? Mira, el 50% de los pacientes que se contagian una vez quedan con alguna secuela. Hay un estudio de la semana pasada que es muy interesante, que el 50% queda con alguna secuela. Me imagino aquellos que tienen 4 o 5 contagios seguramente van a quedar con algún tipo de secuela. Algunas menores y otras pueden ser un poquito más complejas, ¿no? Porque esto siempre depende de cada uno de los pacientes. Por eso no es bueno, no es gratis contagiarse de COVID. Sí, siempre lo mismo, asiento totalmente eso que decir. No es gratuito tener COVID, siempre hay algo a lo que nos exponemos, entonces evitemos contagiarnos. Fernanda de Mar del Plata, hago un curso de 2 horas y entiendo que nadie usa barbijos, yo lo uso, igual estoy cubierta. Lo mismo pasa en las aulas de los colegios, ¿no? Muchos niños que no usan. Sí, el gran problema. Claro, el gran problema es que en muchos lugares ya empiezan a abandonar el uso obligatorio de barbijo, justo en el momento en el que van a aumentar los casos. Yo diría, y depende un poco el aula, ¿no? Si tiene un buen barbijo de calidad, un N95 va a estar bien protegida. Con otro tipo de barbijo... Los del CONICET entran en esos de calidad también, ¿no? El barbijo del CONICET es tipo N95, así es que también entra en ¿Sabés por qué te lo digo? ¿No? Porque viste que tiene para chicos también. El N95 no viene para niños. En cambio, el de CONICET sí viene para niños y niñas. Sí. El del CONICET es tipo N95, así es que también está dentro del grupo. No necesariamente el que tiene el piquito de pato, ese que le llamamos, es un N95, sino que los otros también cumplen esa función. Fantástico. Fernanda, ya lo dijimos recién, así que para vos, Fernanda,
estás cubierta, siempre si todos usamos barbijos hay más cobertura, pero al menos uno hace lo que puede desde su lugar, ¿no? María de Lanús, la vacuna de la neumonía, ¿a partir de qué edad se debe dar? Buenísima pregunta, María. Sí, estamos todos un poco ahí, la gente está un poco confundida con el tema de las edades a las que se tienen que aplicar cada una de las vacunas. Siempre recordemos que este tipo de vacunas se colocan, no es para la población en general, sino para los grupos de riesgo. ¿Qué definimos como grupos de riesgo? Siempre personas de más de 60 años que tienen algún tipo de patología. Y estas vacunas normalmente... hay dos tipos de vacunas, ¿no? Y se colocan cada más o menos 5 años, ¿sí? A personas de más de 65 años de edad. Si es menos y tiene algún tipo de enfermedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, todas estas que siempre nombramos, yo les recomiendo también colocárselas, ¿no? Bien, y son 2 dosis, ¿no? La primera y la segunda a los 5 años o al año. Son 2 vacunas que se colocan normalmente una un año, la otra al siguiente año y después cada 5 años se puede volver a colocar un refuerzo adicional. Muy importante. Walter de Capital, ¿cuándo? Pero antes de pasar a la de Walter, hay que consultar siempre con el médico, no vayas y hagas así como me pongo la vacuna por autodefinición. Además, las vacunas tienen un registro, están registrados, así es que el médico sabe perfectamente quiénes son los que tienen colocadas las vacunas y quiénes no. Y a partir de allí saben si les corresponde o no. Así que se pueden llegar a cualquier centro de vacunación y allí les van a informar bien si les corresponde o no. Walter de Capital dice, ¿cuándo dan la 4ª dosis para los que no somos grupos de riesgo? Bueno, es el refuerzo, eso hay que aclararlo, Oscar, porque una cosa es el esquema completo y después los refuerzos, ¿no? Sí, lo importante es avanzar sobre la 3ª dosis, los que no la tengan. Casi la mitad de los argentinos no se han colocado la 3ª dosis. Y la 4ª, ya hay provincias que han habilitado. Por ejemplo, Córdoba, a los mayores de 12 años ya pueden ir y si pasaron 4 meses, vos lo aclarabas al principio, pasaron 4 meses, ya se pueden colocar esta cuarta dosis, ¿no? Así que, pero ya depende un poco del lugar del país en donde uno viva. Totalmente, pero después de los 4 meses va. @Oscar Atienza, con 2 A en el medio. Roxana de Caballito, tuve COVID hace 4 meses y ahora empecé con algunas palpitaciones. ¿Puede ser un efecto tardío de un post-COVID? Sí, está descrita las palpitaciones como efecto post-COVID. Yo les recomendaría ahí que se llegue, que se haga algún control con el cardiólogo para que termine de determinar si la causa puede ser el COVID o está teniendo algún otro tipo de enfermedad a nivel cardíaco, ¿no? Eso claramente es una arritmia. Pero después de 4 meses, después de 4 meses, ¿podés tener síntomas, Oscar, post-COVID? Sí. Incluso mucho tiempo después pueden aparecer algunos síntomas que están relacionados con el COVID. Recordemos un jugador de fútbol muy conocido que tuvo episodios de arritmia tiempo después de haber padecido la enfermedad y uno lo relaciona casi directamente con el COVID. Me imagino que ese es un ejemplo que todos se enteraron. Juan de Tucumán, ahora, ¿ya existe la inmunidad del rebaño? Mira, es verdad, hace un montón que no hablamos de la inmunidad del rebaño. Sí, la Argentina empezó ese proceso en el mes de agosto-septiembre del año pasado, cuando superamos este número del 70% de personas vacunadas. De hecho, fijémonos lo que pasó en el mes de enero y lo comparemos con lo que pasó a esta altura el año pasado. El año pasado a esta altura teníamos 40.000 casos diarios con un promedio de 700 fallecidos por día. Eso es más o menos el 2% de letalidad. En el mes de enero tuvimos 150.000 casos. Deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos por día y tuvimos 300. Ese es el comienzo de la inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que nos vemos bombardeados con variantes nuevas que vienen de otros países que no tienen ese porcentaje de gente vacunada y nos van rompiendo y boicoteando esta inmunidad de rebaño, que se va a lograr cuando el mundo alcance esa cifra, ¿no? De por lo menos el 80% de población vacunada. Creo que vamos a llegar a septiembre en esa cifra, ¿no? Así que estamos en el proceso. Lo que vos decís es importante, porque Juan te pregunta qué pasa en la Argentina. Que el porcentaje de cobertura de la Argentina es un porcentaje alto. Sí, de los más altos del mundo, ¿no? Estamos casi en un 90% de personas con una dosis, 82-83% con 2 dosis. Ya tenemos gente con 3 dosis, casi la mitad de la población con 3 dosis, y hemos avanzado en una 4ª dosis. Es decir, es uno de los países
que más ha vacunado y que más variedad de vacunas utilizó en este proceso. Hemos utilizado prácticamente todas las vacunas que están disponibles a nivel mundial. Eso no lo ha hecho todo el mundo, ni todos los países, ¿no? Claro, y yo creo que eso nos pone en esta situación de tener una vida más o menos normal y bastante bien controlada. Claro, pero lo que vos decís es muy cierto, digamos. Tenemos altos índices, pero aunque la Argentina tuviese el 100% con tercera dosis, no alcanza si el resto de la humanidad o de los países no se vacunan, porque el virus va a seguir circulando, ¿no? Fíjate de dónde salieron las dos últimas variantes, Delta y Omicron. Salieron de la India y de África. Dos lugares en donde ni siquiera se habían llegado al 10-15% de personas vacunadas, pero hoy avanzaron bastante, ¿no? Y depende de ellos un poco. Si en el mes de agosto o septiembre estaríamos llegando a nivel mundial a ese 80%, y allí debería empezar a caer la pandemia. Vemos a África, recién decías, y hablamos de India, de continentes superpoblados. Depende de ellos y también de la solidaridad del mundo, Oscar, porque pensemos que hay vacunas que se están venciendo en países primermundistas y aquí en estos otros continentes a veces no hay vacunas. Así es, bueno, es uno de los temas, la inequidad en el acceso a los recursos sanitarios. Fíjate que África es un país que está muy acostumbrado un continente, porque son muchos países y todos trabajan muy bien el tema sanitario. Están muy bien acostumbrados a trabajar las estrategias de vacunación. Y es allí donde se vacuna muchísimo, salvo en esta pandemia, que no le llegaron las vacunas. Digo, el primer mundo ahí fue muy egoísta con ellos y bueno, están bastante complicados, te digo, ¿no? Hay países de África que están extremadamente complicados y que ni siquiera todavía empiezan a superar el 10% de personas vacunadas. Totalmente, tengámoslo siempre presente, porque después escuchamos grandes decisiones y definiciones estratégicas sanitarias a nivel mundial y podríamos ocuparnos, ¿no?, de que lleguen las vacunas, que se vencen en un país donde se toman las decisiones para la humanidad, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, Eleonora, lo que dice me parece importante porque hoy justamente leíamos que el ministro Quirós dijo que estamos frente a una nueva ola. ¿Es realmente así? Quirós lo planteó muy claramente. Probablemente estamos en el comienzo de una nueva ola. Sí, ya está en inicio, ya está en proceso la nueva ola desde hace unas 2 o 3 semanas. Y seguramente el ministro Quirós maneja mucho más la información de la carga diaria a la que nosotros no podemos acceder, y él ya lo está notando, por eso es que lo advierte, y me parece muy bien que lo haga y que lo advierta, para que la sociedad tome un poquito conciencia en este momento y empiece a cuidarse. Es decir, no esperemos que la política nos diga cuándo debemos o no usar el barbijo, lo usemos siempre, porque en este momento ya está en proceso esta nueva ola, ¿no? Y nunca es gratis contagiarse de COVID. Lo repetimos sin parar. La nueva variante, la que más circula, ¿cuál es, Oscar, en este momento en la Argentina? BA.2 es una subvariante de Omicron, es la variante predominante. Ya está el primer caso de la BA.4 en la Argentina, el primer país de Latinoamérica en donde apareció, y seguramente ya tenemos circulando la otra variante, la XC, que es un poco a la que le tiene miedo el mundo, pero la más importante y la que predomina en este momento es la BA.2. Que tiene la característica de ser un poco más contagiosa. Mucho de lo más que es la base contagiosa. de Omicron. Exactamente, mucho más contagiosa que la BA1, que era la original de Omicron. Se dice que un 10% más contagiosa y que tendría algunos problemitas más con el tema de las vacunas. Pero hasta ahora las vacunas, la verdad que funcionaron bien, y por eso es que no fue necesario actualizarlas, ¿no? Así que sí hay un estudio que dice que con 3 dosis está más protegida con esta nueva variante, ¿no? Con la BA2. Hay muchos estudios que están señalando eso. Con 3 dosis tenés mucho más protección, combinada con la de la influenza también. Bueno, mira, Azul de Santiago del Estero te dice: doctor, si la pandemia dura 3 años, como dijeron, ¿esto se terminaría en marzo del 2023? Yo creo, y vuelvo a insistir, yo creo que el declive va a empezar a partir de agosto, septiembre de este año, que es cuando el mundo va a alcanzar ese umbral del 80% de población vacunada. ¿Por qué la vacuna trae la solución a este tema? Porque acorta el periodo de duración de la enfermedad. Lo baja de 14 días a 3 o 4 días. Entonces, en 3 o 4 días, la persona contagiada puede contagiar a menos gente. Por eso es importante la vacuna. Yo creo que va a empezar el proceso. No sé cuánto va a demorar en caer a cero, a cifras un poco más manejables, ¿no? Y esto siempre rogando que no aparezca una variante nueva. Hasta ahora aparecieron 5 subvariantes en los últimos 30 días.
pero ninguna provocó un cambio epidemiológico, ¿no? Claro. Así que en agosto empieza. Sí, las subvariantes siempre, cuando, no cargar de información porque a veces confundimos. Está bueno eso. Sabemos que existen y que van a seguir existiendo. El tema es que por el momento las vacunas siguen siendo efectivas y esa es la noticia más positiva. Totalmente. Santiago de la Matanza dice, ¿esta hepatitis nueva que afecta a los chicos tiene que ver con el COVID? Bueno, de los 300 casos que hay a nivel mundial, hay unos 80 a los que se les encontró el COVID. Pero hoy tomamos cualquier población del mundo, hacemos un testeo y vamos a encontrar esa proporción de gente que tiene COVID. Así que no hay una relación. Tampoco está del todo claro si es un adenovirus, porque es muy poco el porcentaje de personas a las que se le encontró el adenovirus. Y tampoco está relacionado con las vacunas, porque la mayor parte de estos chicos no están vacunados. Yo creo que son casos normales que ya estaban y que ahora por una cuestión de pandemia se hacen más evidentes. La hepatitis aguda de origen desconocido siempre existió. Sí, cuando uno descarta la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, un Coxsackie virus, algún citomegalovirus, la hepatitis tóxica medicamentosa o alguna otra causa que podamos llegar a tener allí, solo la autoinmune, por ejemplo, y no encontramos la causa, decimos hepatitis aguda de origen desconocido. Y siempre existieron estos casos, ¿sí? Súper claro de la explicación, porque estamos susceptibles en plena pandemia, imagínate. @Oscar Atienza, como siempre, el conocimiento accesible, entendible, para que tomemos buenas decisiones. Gracias, Oscar. Un abrazo grande para vos, que tengas linda jornada. Que anden bien, hasta luego. Vamos a recibir un gran amigo de la casa, porque ustedes saben que el deporte es salud. ¿Está Juancito por ahí? Está por ahí, lo escucho y lo veo. ¿Cómo va? No, escuchar no te escucho, ver te veo, Juan de mi corazón. Juan Ballesteros, ¿A vos te parece que no me escuches? Qué increíble. Pero acá estamos. Ahí te escucho perfecto, Juan. Bueno, te decía, hoy con una este historia, día tan hermoso. Sí, un día hermoso y una historia maravillosa de un fenómeno de Gastón que me encantaría que vos nos cuentes, que siempre tenés esa enorme posibilidad de conocer a gente tan maravillosa que nos deja siempre una lección de vida, ¿no? Seguro, Nati. Vamos a conocer un deporte nuevo para el mundo adaptado. Hemos recorrido tantos deportes, pero nunca nos habíamos metido en el mundo del físico-culturismo. ¿Viste esos hombres y mujeres todos musculosos, grandotes, que le explotan los músculos y que uno dice, ¿cómo hace? Bueno, ahora se lo podemos preguntar a Gastón, que enseguida va a aparecer en imágenes, pero claro, en el caso de Gastón, qué lomo te deben gritar por la calle, qué lomo te deben decir. Pero en el caso particular, Nati, de Gastón, y lo saludamos, un fisiculturista adaptado, porque hace unos años sufrió un accidente de tránsito y perdió una de sus piernas. Gastón, qué gusto saludarte. Queremos conocer tu historia. Bueno, primero que nada, buenos días a los dos. Muchas gracias por el lugar, por darme esta oportunidad de hacer un poquito conocida mi historia desde mi lugar. Están viendo imágenes mías, como decía Juan recién, yo soy un fisiculturista adaptado porque, tuve un accidente de tránsito el cual me dejó con la faltante de una parte, ¿no? De mi pierna izquierda, bajo rodilla. Así que, tuve que adaptar mi entrenamiento, tuve que adaptar absolutamente todo a esta nueva versión de mí mismo, digamos. Claro. Así que... Qué importante lo que decís, ¿no, Gastón? Porque en realidad vos tuviste un accidente, lo contás como un detalle, pero en realidad fue un antes y un después seguramente en tus desafíos personales y deportivos. Totalmente, como vos decís. Yo siempre digo cuando me preguntan sobre cómo afronté esto, o cómo seguí con mi vida, ¿no? Y siempre digo lo mismo, es como inventarme de vuelta, ¿no? O sea, adaptar mi vida personal, la que venía trayendo hasta ahora. Fueron 30 años con 2 piernas y más, 32 años con 2 piernas y después, tuve que inventar todo para seguir haciendo lo mío, haciendo mi deporte, haciendo lo que me gusta, viviendo mi vida, saliendo, viendo a mis amigos, viendo a mi familia. Esto no me iba a detener, ni iba a detener que
que yo pueda seguir con mi vida normal, así que bueno, era inventarme sobre la marcha, digamos, ¿no? Claro. Y aprender todos los días, aprender un poquito de cómo llevar esto adelante y entrar en el mundo de los amputados, que es gigante. Vos sabés, Nati, sí, eso. Gastón querido, que a diferencia de otros casos de deportistas adaptados que nosotros hemos conocido en este recorrido que hacemos semana a semana en nuestro Quédate en Casa Salud, en el caso de Gastón, no es que el deporte apareció una vez post-accidente o post-discapacidad, producto de los distintos motivos por los cuales hemos conocido aparecen las discapacidades. Él, desde muy joven, ya practicaba el fisicoculturismo, y una vez amputado tuvo que adaptarse, como Gastón nos contaba, pero ya esos músculos impresionantes que le vemos, y como vos le dijiste en vivo, qué lomo, querido Gastón, ¿no, Nati? Te deben gritar por la calle, ya estaban desde antes. Y acá me resulta interesante cómo en otros casos el deporte aparece para ayudar a salvar la vida, para de alguna forma recuperar lo que se perdió. En el caso de Gastón, y vos me dirás, Gastón, si esto funciona más o menos así, permaneció más allá de lo que del accidente y de lo triste que te tocó vivir, ¿no? Sí, bueno, es verdad que la mente del deportista funciona bastante diferente a la mente de alguien que no hace deporte. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como deportistas competitivos, ¿no? Nos ponemos metas todo el tiempo. Metas que tenemos que ir logrando y superando, barreras que tenemos que ir superando. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, más o menos, digamos que yo me tomé mi accidente, me tomé esto que me pasó de esa manera. Yo lo tomé como algo que tenía que superar. Claro. Tan simple como eso, está bien, tan simple, ¿no? Entre comillas, Sí. pero me lo tomé así. Entonces eso hizo que yo siga adelante y que supere esto de una manera que quizás de otra forma no podría, la verdad. Mira, Entonces, Gastón, decías que los deportistas tienen esa capacidad de ir por más siempre, ¿no? Con nuevas metas, con esa energía que es admirable en ustedes. Y vos pudiste utilizar esa experiencia que tenías como deportista para la resiliencia. Y hoy también esa experiencia de vida y de resiliencia que vos nos contás seguramente inspira a mucha gente que está en casa y que tiene quizás sus dos piernas o quizás tienen una condición de salud que sin darnos cuenta vivimos a lo mejor de una manera limitada, solo porque no nos autopercibimos, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, Nati. Estaría bueno que no se tenga que llegar a algo así, como me pasó a mí, por ejemplo, para entender o para saber que uno tiene una capacidad ilimitada, ¿sí? Todo está en la cabeza y en las ganas que le pongas a algo y bueno, pelear por eso, luchar por eso, ¿no? Sí. Sea un sueño, un objetivo, sea un negocio nuevo, sea lo que sea que se proponga uno, es ponerle garra, ponerle toda la energía y va a salir adelante. Pero bueno, corazón, depende de garra, nosotros, me encanta. Mirá qué linda motivación, Juan, ¿no? Corazón, garra, pasión, Claro. eso que nos saca adelante siempre. ¿A cuántos de nosotros, Nati, nos cuesta salir a correr un ratito, a caminar? Y bueno, imagínate a generar esa musculatura que tiene Gastón Sí. y tantos fisicoculturistas que trabajan un montón. Bueno, despedirlo a Gastón, agradecerle siempre a Joel Muñoz que trabaja con nosotros y nos presenta y nos trae estas historias fantásticas. Y quería, chicos. Nati, bueno, traer esta historia de un deporte que hasta aquí no conocíamos. Sí, me encanta. Gracias, Gastón, por tu historia de vida, a vos, Juan, por traernos esto. El fisicoculturismo es un deporte maravilloso y siempre que sea el deporte asociado a la salud, acá estaremos. @CSYborg.ok. Cyborg sería, lo pueden seguir ahí a Gastón, cyborg.ok. Los abrazo a la distancia a ambos. Gracias por compartirnos este momento tan hermoso aquí en Casa Salud. Un abrazo y que tengan muy linda jornada. Chau, Gastón, chau, Juan, y a ustedes, chau también. Los despido. Nos vemos mañana, como siempre, 9:30 acá en punto, en la pantalla de la televisión pública, que hoy tiene el lanzamiento de su nueva programación. Por supuesto, quédate aquí, la vas a vivir con nosotros y recordarte que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau.